Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Mau y este es un curso de programación full stack 100% gratuito para conseguir tu primer trabajo como desarrollador de páginas y aplicaciones webs. Lo que vamos a ver en este curso van a ser dos etapas muy importantes para el desarrollo de nuestras aplicaciones. En este caso van a ser frontend y backend, es decir, el lado del cliente y el lado del servidor. Ok, si bien este es un curso de programación, tenemos que saber la definición exacta de lo que hace o qué es un programador. Un programador crea, diseña y desarrolla software mediante la escritura de código informático. Utiliza lenguajes de programación para construir aplicaciones, sitios web o sistemas simples o complejos. Ok, ahora como sabemos la definición exacta de lo que hace un programador, en resumidas cuentas podemos decir que un programador crea cosas mediante el código, y sí, es exactamente eso, crear cosas mediante el código. El código es solo una herramienta para llevar a un objetivo, el objetivo que nosotros podamos poner o nuestros compañeros o una empresa incluso. Puede ser aplicaciones, páginas, lo que ustedes se imaginen, incluso hasta juegos, robots en internet, cualquier tipo de cosa que se puedan llegar a imaginar pueden crearla mediante su código. Bien, como se muestran en pantalla, existen distintas áreas de la programación. Estas son algunas menciones, pero que sepan que existen más, como por ejemplo la inteligencia artificial o la ciencia de datos. Por ejemplo, el web developer, que es en el que nos vamos a enfocar nosotros, es la creación de aplicaciones y páginas web que funcionan en cualquier dispositivo. Game Developer crea videojuegos que puedan jugarse en consola o en computadora. Ciberseguridad crea sistemas de seguridad para mantener información en privado. Mobile Developer crea aplicaciones para teléfonos celulares como es el Android o iOS. Bien, ahora que sabemos qué hace un programador y cuáles son sus posibilidades dentro de su entorno de trabajo, podemos desmentir algunas creencias acerca de ellos o de nosotros mismos como futuros programadores. Por ejemplo, saber inglés. Este no es un requisito, pero a la hora de conseguir trabajo suma muchos puntos. Por ejemplo, en el caso de que estemos con información o queremos trabajar para el extranjero, esto nos va a sumar muchos puntos a la hora de conseguir trabajo. Es decir, nos va a ampliar la posibilidad de conseguir trabajo, pero no es un requisito fundamental. Matemáticas. No hace falta ser un genio en matemáticas, pero ustedes pueden tener en cuenta que en programación hay algunas áreas donde se usa más matemáticas que en otras. Por ejemplo, como es la ciencia de datos y análisis de datos, es donde más se usa matemática, y también en la inteligencia artificial. Poco mercado. Dicen que el mercado está saturado, pero realmente está saturado, y la respuesta es no, porque si vamos a las ofertas laborales, hay gran cantidad de ofertas laborales. A continuación voy a mostrar algunas muy rápidamente. Y como mencioné anteriormente, podemos ver que hay una gran cantidad de ofertas laborales. Lo que pasa es que los desarrolladores a veces necesitan tener proyectos personales, tener actualizado su GitHub, subir todos sus proyectos, tener un portafolio, un CV, y así va a conseguir más posibilidad de tener un trabajo formal. Ser jóvenes. Tu edad no es un límite de tus conocimientos. Puedes estimular tus habilidades sin importar la edad que tengas. Imagínense a la programación como tocar un instrumento, por ejemplo una guitarra. Ustedes por ahí al principio van a sentir un poco de incomodidad a la hora de tocar guitarra, no se van a sentir muy cómodos, van a tener dudas acerca de algunos conceptos y temas. Por ahí les va a costar a la hora de desarrollarse, a la hora de tocar por su propia cuenta o incluso con el profesor. Y la verdad es que sí, al principio cuesta, pero créanme que si ustedes practican todos los días, es lo mismo que tocar un instrumento. Van a terminar siendo profesionales en lo que hacen. Estas son todas las tecnologías que vamos a ver en el curso. Estos son todos los contenidos y les voy a enseñar un poco lo que hace cada uno. Bien, empecemos por HTML, y prácticamente HTML sirve para textos, imágenes y formularios.
Después tenemos a CSS, que sirve para hacer estilos, colores y animaciones. Después tenemos a JavaScript, que es un lenguaje de programación muy conocido en la actualidad, que sirve para hacer funcionalidades y otro tipo de cosas relacionadas al funcionamiento de la aplicación. Tenemos a React, que es prácticamente HTML, CSS y JavaScript fusionados, pero de una forma más eficiente, que podemos usar librerías y trabajar con Node. Y después tenemos a Netlify, que sirve para desplegar nuestras aplicaciones frontend, que prácticamente es un servidor en la web donde vamos a poder alojar todo nuestro código y que las demás personas vean nuestra página web. Esto es el stack que vamos a ver de frontend. Del lado del backend vamos a tener a Python, Django, base de datos y a render. Esto nos va a permitir crear APIs. En general es siempre para crear servicios, así se le llaman a las APIs, servicios. Y estos servicios los vamos a poder consumir, por ejemplo, si nosotros necesitamos datos de nuestro backend de la base de datos, esto nos va a permitir solicitar datos del frontend al backend y del backend al frontend. Esa sería una definición un poco rápida del backend. Prácticamente servir datos y obtener datos. Bien, tenemos a Python, que es nuestro lenguaje de programación que vamos a usar en el backend. Después tenemos a nuestro framework, que va a ser Django REST, que esto nos va a permitir crear APIs con Python, y la base de datos, que va a ser SQLite. En este caso vamos a hacer algo sencillo y después vamos a usar otras tecnologías como PostgreSQL. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas tecnologías extra que vamos a estar usando, que en este caso es GitHub y la consola de comandos. GitHub nos permite crear versiones de nuestro código y también nos va a permitir que otras personas, o incluso si estamos trabajando en una empresa, trabajemos de forma organizada y en equipo. Además que la consola de comandos nos va a servir para subir nuestros proyectos de GitHub, o incluso hacer proyectos, inicializar proyectos o cualquier cosa que esté relacionada con nuestra aplicación. Si tienen alguna duda acerca de lo que es el frontend, el backend y la base de datos, podemos hacer una miniserie hablando de estos temas para llevarlo más a profundidad. Por ejemplo, un video hablando del frontend, otro video hablando del backend y otro video hablando de la base de datos. A medida que pase el curso, igualmente le van a quedar mucho más claros los conceptos de cada uno, así que no se preocupen. Pero si quieren una idea rápida de lo que es el frontend y el backend y la base de datos, voy a hacerle un mini ejemplo. En el caso del restaurante, nosotros tenemos los clientes que van a estar en el frontend y obviamente los meseros. Después tenemos a los cocineros que van a estar en la parte del backend cocinando, y después vamos a tener un almacén de comida, que en este caso sería la base de datos. Entonces, por ejemplo, tenemos todos los cocineros que le van a dar la comida a los mozos, por ejemplo, pero para poder preparar esa comida van a necesitar buscar condimentos, frutas, verduras, cosas del almacén, que en ese caso sería la base de datos. Es decir, el backend estaría entre medio del frontend y la base de datos, porque el backend es el intermediario entre la base de datos y el frontend, es decir, está en el medio. Eso es un mini resumen donde les puedo explicar, pero como mencioné anteriormente, si les gustaría repasar un poco más los conceptos, puedo hacer más videos hablando de esto. Igualmente no se preocupen, que a lo largo de este curso van a entender mucho mejor los conceptos, ya que es con todo lo que vamos a estar trabajando. Es decir, vamos a hacer ejercicios prácticos con el frontend y el backend y la base de datos. Ok, ahora hablemos un poco de los requisitos que vamos a necesitar para poder convertirnos en programador o para programar nuestras aplicaciones o páginas web incluso. Y vamos a necesitar de internet, un editor de código y una computadora. Y no mucho menos importante, ganas de aprender
las ganas de aprender son fundamentales en el desarrollo de aplicaciones o cualquier tipo de desarrollo en programación, ya que la programación es una carrera donde te saca de tu zona de confort y te lleva a otro nivel. Llegamos al fin de nuestra primera clase. Esta fue una clase de introducción únicamente para tener una totalidad de los conceptos que vamos a estar viendo, pero a medida que pase el curso vamos a ir viendo parte por parte, paso a paso. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta el final de este video y no olvides compartir con tus amigos, darle like y suscribirte al canal, porque eso me motiva muchísimo a seguir con este tipo de videos, contenidos. Y nada, muchas gracias por todo. Chau chau.